Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a retomar el tercer vídeo de la Trinidad, en este caso a partir del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En principio yo la idea que tenía entre el primer vídeo y el segundo era que fueran como mucho 2 semanas, pero bueno, por concluir el estudio y también por diferentes problemas que tuve con la tecnología, se me acabó retrasando casi un mes, ¿no? Entre un vídeo y otro, entonces este es probable que venga pues como hice con los bosquejos, o sea, con un periodo de una semana más o menos. Luego no lo sé cómo vendrán los siguientes, pero bueno, para recuperar un poquito, ¿no?, el tiempo perdido. Y lo vamos a retomar a partir del capítulo 10, donde nos quedamos. En esta primera cita, en el capítulo 10, en los versículos 27 al 30, aquí nos está hablando de cuando los judíos rechazan a Jesús. Y nos dice, versículo 27, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vale, entonces, si un sujeto entrega algo a otro, implica que hay un emisor, el que entrega, y un receptor, el que recibe. Por lo tanto, hay necesariamente dos personas implicadas, ¿no? Dos personas incluidas en este tipo de afirmación. Y aun con todo, y esa diferencia entre las personas, Cristo mismo afirma ser una unidad indivisible con el Padre. Es una división en la presencia, pero es una unidad en la esencia, ¿no? Esto se ha dicho ya varias veces, pero es así, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, o sea, la vida eterna la recibimos a través del Hijo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Sin entrar digamos, al tema central de lo que sería el contexto de estos versículos, en sí mismo es la salvación, lo que nos está hablando, pero en lo que nos estamos centrando en cuanto a la diferencia, no podría Cristo precisamente estar afirmando que las ovejas, los hijos de Dios, que Dios ha entregado a Cristo, no podría estarse afirmando esto si no hubiera otra persona más, ¿no? Y no solo en esa afirmación, sino que en el propio versículo 30 nos aclara la idea, el Padre y yo uno somos, uno somos. Así nos lo está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un momento, bueno, en el texto griego, la construcción de uno somos es heis es men, ¿vale? Heis es men, y ambas son, bueno, en heis, en la primera parte, uno somos, heis es un numeral primario de uno, una cosa, nos habla de una cosa, una única esencia, es lo que nos está diciendo. Pero luego en somos es muy claro, porque la palabra esmen es primera persona del plural indicativo, entonces nos habla de somos, de ser, pero en plural, y sin embargo en el anterior nos habla de que es individual. Entonces aquí está incluida tanta esa unidad, esa propia unidad de la divinidad, como lo personal de cada una de las manifestaciones que representan esa unidad, ¿no?, que conforman esa unidad. Entonces está muy claro, es que ese versículo 30, aparte del 29 donde nos lo dice, mi Padre que me las dio, pero es que es eso, es que una persona, ya no lo vamos a llevar a la hora de entregar, pero es que una entrega implica también, es un modo de comunicación, ¿no? Lo podemos asemejar a eso. Entonces cuando hay una comunicación necesariamente hay un emisor y hay un receptor, y en esto es así, porque el Padre es el que comunica, el que transfiere, el que entrega algo al Hijo. Entonces cuando hay una persona, un emisor y un receptor, necesariamente hay dos personas implicadas, porque si no sería estarse deshaciendo de algo que a uno le pertenece para recogerlo, y simplemente eso no es así, no existe, no hay lógica en eso. Alguien entrega algo, delega algo a otra persona. Venga, vamos, versículo 33, en este mismo capítulo, capítulo 10 de Juan, donde los judíos rechazan a Jesús. Entonces en el 33 dice, bueno, para no coger simplemente el 33, vamos a leer a partir, como hemos leído 27, 28, 29, 30, vamos a leer 31, 32, 33. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo,
por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, claro, porque ahí lo están entendiendo que cuando Cristo les está diciendo, el Padre y yo uno somos, Cristo no está diciendo, yo estoy en otro lugar del Padre, o el Padre es una cosa. Cristo está diciendo, el Padre y yo compartimos la misma esencia, y los judíos lo están entendiendo. Pero, vamos, aquí me escribí, los mismos judíos y fariseos entendían que Cristo, con sus palabras y sin afirmar ser el Padre, se refería a sí mismo como Dios, porque lo dice, el Padre y yo uno somos, la primera persona del plural, del indicativo, y habla de somos, de ser en sí, pero en plural, primera persona del plural, del indicativo. Venga, entonces está claro, y ahí ellos precisamente lo están entendiendo que esa afirmación del versículo 30 está situando a Cristo mismo sin afirmar, yo soy la figura del Padre en la condición de deidad, ¿no? Vale. Venga, seguimos ahora versículos 36-38 de este mismo capítulo. Y entonces, bueno, en el 34-35 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, versículos 36-38, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nos centramos en los versículos 36-38. Así como el Padre resucitó a Cristo, lo santificó para cumplir su misión en la tierra. Estar en significa formar parte de un conjunto. Esta expresión sugiere que aun en la independencia de las personas, hay una esencia en común y una fusión íntima a la hora de compartir la realidad. Sin embargo, el estar en no conlleva que cada una de las personas pierdan su propia identidad, o en caso de objetos, sus propiedades. Esto yo en un vídeo donde estaba hablando sobre María, es un vídeo, bueno, no muy extenso, pero me acuerdo que estaba fuera y salió este tema de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, o incluso el decir yo soy en el Padre y el Padre es en mí, es lo mismo, es el ser y el estar. Pero yo en su momento lo expliqué con un ejemplo, vamos, con un palo que había allí en la hierba donde estaba, y lo dije, el palo es el palo y la hierba es la hierba. O sea, aunque el palo esté sobre la hierba y la hierba envuelva al palo, pero cada elemento sigue manteniendo una unidad, ¿no? Aunque, digamos, en el plano general forman parte del conjunto. Y esto, de todas maneras, me vino el ejemplo, el comentarlo en ese momento, porque recordaba un ejemplo que lo había expresado muy bien un pastor que ya falleció, Darío Salas, que la verdad era, bueno, un gran conocedor de la palabra de Dios, y una vez le escuché hablar de esto, aunque él utilizaba otro ejemplo que incluso es más acertado, ¿no? Él hablaba de cuando una esponja se sumerge en agua. El agua se incrusta, forma parte de la esponja, pero si nosotros apretamos la esponja sigue siendo esponja y el agua se separa de la esponja, pero aun cuando están unidos, el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja. Pues es así, con cualquier elemento que nosotros, dos elementos que tomemos y unamos, siendo independientes, aunque se fusionen, lo mismo, una plastilina y un trozo de metal, y hacerlo una bola. Pero nosotros, si nos dedicamos a separarlo, la plastilina seguirá siendo plastilina y la bola de metal seguirá siendo bola de metal. Entonces, el hecho de que algo esté en, vamos, no implica que adquiera las propiedades de ese otro objeto, de ese otro sujeto. Entonces, cuando él está diciendo, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, lo que nos está hablando precisamente es de eso, de esa condición de unidad, pero que no implica que cada uno pierda su propia identidad. Entonces, es muy claro, ¿no? Es muy claro. Y estos ejemplos pues nos lo aclaran mucho, nos revelan que lo que dije también en el otro vídeo, que a través de la lógica y de la propia realidad que nosotros conocemos, con ejemplos muy sencillos podemos entender pues conceptos que en este caso son más complejos, ¿no? Pero bueno, que aún así se pueden llegar a entender en cierto modo a través de la lógica. Venga, vamos a Juan 11, 41, 42.
Entonces aquí, hablándonos de la resurrección de Lázaro, nos dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, Jesús está conversando con el Padre en voz alta para que el resto lo escuchara. Por tanto, Cristo está dialogando con un tercero, pues si no sería un monólogo. O sea, si él estuviera hablando hacia el Padre, pero en realidad se estuviera refiriendo a sí mismo, para que la gente además pensara que hablaba con el Padre, pero que en el fondo tenían que entender que hablaban solo con Jesús, de verdad, es que sería una cuestión de, pues de locura, de locura, es que no, de verdad, chicos, y ya no solo por todo lo que hemos visto, sino precisamente por eso, porque nos habla de que hay un diálogo con el Padre. Ellos escuchaban a Cristo hablando con el Padre. Evidentemente en este momento no hubo una manifestación audible, ¿no?, del Padre, como sí lo hubo cuando reposó el Espíritu Santo sobre Jesús, pero él estaba hablando con el Padre, ¿vale? No estaba haciendo un monólogo, no estaba interpretando una obra y con el público delante y... No, él estaba hablando con el Padre, ¿vale? Entonces, no era un monólogo, era un diálogo. Un diálogo requiere necesariamente de dos personas implicadas, ¿no? Vale, seguimos. Juan 12, 27, 30. Aquí en este caso nos hablan de cuando Jesús anuncia su muerte, y dice, versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque de hecho aquí Jesús lo que está diciendo es, Padre, glorifícate, pero porque yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que vas a glorificar tu nombre con el que yo sea entregado, el que yo sea martirizado y que sea finalmente glorificado, ¿no? En esa propia glorificación tu Padre te vas a glorificar. Y Cristo no pidió esa confirmación por parte del Padre para sí mismo, él ya lo sabía, él era conocedor de que eso iba a ser así. Sin embargo, en este caso, igual que antes hemos dicho que había un diálogo en Juan 11, 41, 42 y no hubo respuesta, nuevamente aquí hay una respuesta del Padre, respuesta audible. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, por la potencia, por lo sobrenatural, porque otros decían que era un ángel, en fin, había diversas opiniones, pero tenían claro que una había sido la voz de Cristo y otra había sido la voz del Padre, ¿no? Y fue el Padre mismo el que se comunicó, porque además así lo dice. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Padre responde de manera audible a la oración de Jesús. Es evidente que la manifestación del Padre en presencia de Jesús demuestra que el Padre y el Hijo son personas diferentes. De otro modo, esto solo puede entenderse como un show de ventriloquía, como creo que también se habló en otro momento, por parte de Jesús. O sea, que Jesús le dijera a la gente, pues esto como los ilusionistas, que a la hora de querer ejecutar un número, un acto de ilusionismo, de magia lo suelen llamar, pero ilusionismo, ellos tratan de enfocar la atención del público hacia una parte concreta para manipular o hacer, bueno, pues ese engaño visual al público en un momento donde ellos van a estar concentrados en una parte, ¿no? Y desde otra van a ellos a pues hacer el movimiento, lo que sea necesario. Y aquí Jesús no les está diciendo, mirad, una paloma, una nube, mira, y ahora hago del Padre. Él no estaba haciendo eso, él simplemente dijo, glorifícate, y el Padre se manifestó. Jesús no tenía que estar dirigiendo la atención ni nada, o sea, la gente simplemente lo oyó porque fue una manifestación desde el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro que ahí mismo, nuevamente, están manifestadas ambas personas de la Trinidad, el Hijo desde la tierra y el Padre desde el cielo. Venga, vamos ahora a 12, 44, 45. Y aquí estamos en la parte donde las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Antes han estado hablando de la incredulidad de los judíos, y entonces dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve
al que me envió. Nos están hablando de nuevo de esas palabras, el Padre y yo uno somos, versículo 30 del capítulo 10. Nos están hablando nuevamente de esas palabras, donde dice, yo estoy en el Padre y el Padre es en mí. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí, o yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que viene siendo la misma idea. Entonces, aun a pesar de todas las aclaraciones por parte de Cristo en las que Él jamás afirma ser el Padre, estos versículos solo son entendibles si comprendemos que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina, ¿no? Porque lo dice, el que me ve, ve al que me envió. No es que estés viendo a la persona que lo envió, no es que estés viendo al Padre en sí, sino que estás viendo a la propia naturaleza del Padre, al propio poder del Padre, a la manifestación del Padre, a la manifestación del poder del Padre. Así lo tenemos que entender, no a la presencia misma del Padre, sino a lo que por siempre ha conformado la unidad dentro de Dios, ¿no? Porque así como el Espíritu Santo entrega dones, entrega sabiduría, entrega revelación, entrega cosas que solo le pertenecen a Dios porque es Dios, así el Hijo, como manifestación del propio Dios, puede ejercer toda la autoridad del Padre y puede traer la propia presencia y compañía del Padre en la tierra, aun siendo la propia figura del Hijo, ¿no? Y esto pasa también a veces, vamos a llevarlo al terreno carnal, en cuanto a que a lo mejor nosotros, si conocemos a una persona y nunca hemos visto al hijo de esa persona, pero llega un momento en que nosotros nos encontramos por la calle o vemos andar los movimientos con los que anda esa persona o lo escuchamos hablar, el timbre de voz, o vemos determinados gestos y decimos, en ese momento, y no, sin conocerlo, podemos decir, tú eres el hijo de tal, porque te recuerda y ves actitudes y patrones de comportamiento, formas que recuerdan a la otra persona. Esto es así, los hijos respecto a los padres en muchos casos, incluso a veces la misma forma de andar, tienen gestos, pues eso, los timbres de voz, muchas veces recuerdan. Entonces, a través de observar podemos relacionar, si conocemos bien a esa otra persona, que pueda tener un parentesco, ¿no? Que sea hijo. Pues en este caso, y aquí lo estoy llevando a lo terrenal, pero en lo sobrenatural precisamente, por eso en el otro punto nos decía, analizad mis obras y lo que hago, porque las obras que yo hago solo las puede hacer Dios, el Dios verdadero, y por lo tanto yo, como hijo de Dios, puedo manifestar esto porque soy parte de ese Dios, ¿no? Entonces, igual que en ese ejemplo terrenal, nosotros podemos llegar a identificar a una persona con otra a la que ya conocemos porque reconocemos, bueno, ciertos comportamientos o características de esa otra persona, pues igual con Cristo sucede así. Y por eso dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Pero no está hablando, porque está, nuevamente, no está diciendo, el que me ve a mí, ve a Dios. Es que no está diciendo eso. De hecho está diciendo, el que me ve a mí, ve al que me envió. Pero ya cuando incluye la palabra al que me envió, nuevamente está incluyendo que hay otra persona al margen, ¿vale? Si estuviera diciendo el que me ve a mí, ve a Dios, nos generaría más dudas, pero como la propia afirmación nos incluye a alguien que ya la ha enviado, pues nuevamente tenemos esa diferencia, ¿no? Hay una sabiduría en utilizar las palabras adecuadas para que este concepto de la Trinidad, que es complejo, bueno, pues con esa evidencia, al incluir la palabra envió, pues no, necesariamente nos esté dividiendo esas personas. Venga, seguimos. Juan 12, 49, 50. En este mismo apartado, donde nos habla de las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, la dirección que Jesús sigue es la establecida por el Padre. De nuevo, si alguien dirige, no puede ser la misma persona que es dirigida. Esto, a veces voy a recurrir a ejemplos muy básicos que nos van a hacer entender el asunto fácilmente, ¿no? En una empresa, el empleado no es el mismo que el director. No es lo mismo. O el encargado no es lo mismo que el empleado que acaban de contratar o que el propio director de la empresa, ¿no? Hay rangos, hay cargos, y aquí no es una cuestión, no es exactamente lo mismo. Utilizo este tipo de ejemplos para que lo entendamos, pero el hecho de que él vuelva a mencionar al que me envió, pues es lo mismo, es otra persona que viene en representación de
aun siendo parte de lo mismo, ¿no? Y en este caso como el encargado, nosotros seríamos ese peón contratado y Cristo sería, bueno, pongamos a Dios, Padre, el presidente, el jefe de la empresa Cristo, y después el resto de trabajadores, de empleados, pues así sería, pero teniendo en cuenta que presidente y vicepresidente forman un conjunto, ¿no? Sin olvidarnos jamás del Espíritu Santo, pero bueno, por lo que en el contexto nos hablan de las dos personas, pues atendiendo más a esas diferencias, pero bueno, está claro, está claro. Esa insistencia en ese término, el que me envió, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es que sí, es una continua referencia a la voluntad del Padre en todo momento, aunque la propia voluntad del Padre y del Hijo estén en consonancia, pero siempre es esa referencia, ¿no?, a esa voluntad del Padre. Venga, vamos al capítulo 13, empezamos con el capítulo 13 y bueno, yo creo que podremos acabarlo hoy, manteniendo más o menos ese horario de 2 horas. Vamos a verlo. Entonces, en el versículo 1 nos dice, bueno, tengo 1 y luego tengo el 3 también, a ver, igual lo leemos todo seguido. Aquí nos habla de cuando Jesús lava los pies a los discípulos y nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces la transición que Cristo debía hacer para regresar al Padre nos habla de un cambio dimensional, hacia un lugar en el cual el Padre siempre está. Si dos sujetos se encuentran separados es porque hay dos lugares diferentes que contienen a esos seres individuales. O sea, el Padre y el Hijo, en el momento de la encarnación de Cristo, no estaban compartiendo una misma realidad, no estaban situados presencialmente en un mismo lugar, bueno, a pesar de que Dios esté en todo, pero es por esa omnipresencia de Dios, ¿no? Y de hecho dice así, ha llegado que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque esto mismo de hecho es una confirmación en el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Pues había venido de allí, había venido de la propia presencia del Señor y regresaba de nuevo allí, ¿no? Nos está hablando precisamente de ese cambio, de esa partida, de este lugar al lugar donde el Padre está. Siempre ha estado y por siempre estará, ¿no? Porque es que es lo mismo, es que estar diciendo que solo Jesús es la figura exclusiva de Dios, estaríamos diciendo que Dios, entendiendo que la divinidad no puede variar su naturaleza, tendríamos que comprender que entonces el cielo se ha quedado sin Dios durante la encarnación de Cristo, porque los unitarios no podrían dar otra explicación al hecho de cuando Jesús ha encarnado, entonces Dios Padre, el trono de Dios, todo eso ha quedado vacío durante ese tiempo. Sí, 33 años, los que fueran, pero eso ha quedado vacío. Eso no es así, no es así. Eso es cuando nosotros tratamos de buscar una lógica que nos cuadre a, pues bueno, esta realidad tan compleja de la naturaleza de Dios, ¿no? Venga, vamos al versículo 16, donde nos están hablando esto mismo. Jesús lava los pies a los discípulos y dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, aquí Cristo habla tanto de su relación para con los discípulos como de su propia relación para con el Padre. Lo que está diciendo es, aunque en otros momentos dice el Padre y yo somos uno, en igualdad, y aquí lo aclara, no soy mayor que el Padre que me ha enviado. Y aunque en otro momento sí dice el Padre mayor que yo es, pero porque es una cuestión de que el Hijo sí va a tener ese periodo, ese reinado milenial. Pero es que es verdad que el Hijo después va a entregar todo al Padre. Y aunque, insisto, y esa afirmación de cuando lo dice, yo creo que nos salió en los otros vídeos, o nos saldrá luego más adelante, el Padre mayor que yo es, Él lo está diciendo también en esa condición humana, terrenal. Y no está hablando en cuanto, y también se explicó, que eso quiere hablar en cuanto a la gloria que entre nosotros, entre los humanos, no nos debemos estar concediendo, ¿no? Ni reclamando. Pero en esencia, porque así lo dice, antes lo ha dicho, el Padre y yo uno somos. Entonces, cuando nos habla de uno somos, nos habla de la igualdad, ¿vale? En la esencia es la igualdad.
Aunque finalmente dentro de esa divinidad, cada persona, cada una de las personas que la conforman van a tener sus momentos, así como en la eternidad el que va a reinar es Dios, siendo Dios todo en todos, ¿no? Como así nos saldrá luego más adelante. Entonces, y aquí precisamente lo que nos está aclarando en este versículo 16 es que el enviado, o sea, Cristo mismo, no es mayor que el que le envió, que el Padre. Aquí no es que esté diciendo soy menor, lo que está diciendo es que no soy mayor que Él, ¿vale? No soy mayor que Él, porque Él es igual. Nosotros no somos iguales a Cristo, o sea, finalmente no somos iguales porque Cristo es el Rey, pero aunque en la transformación, en la glorificación espiritual, nos va a hacer semejantes a Él, nos va a entregar una glorificación semejante, pero no nos va a hacer semejantes en esencia a Él, porque Él en esencia es semejante a Dios, ¿vale? Entonces, a Dios el Padre me refiero, a Dios el Espíritu, es una sola esencia, entonces es algo diferente. Aquí precisamente lo que nos está diciendo es que los siervos no son mayores que Jesús, pero el propio Jesús no es mayor que el propio Padre, ¿no? Que fue quien le envió, ¿vale? Nuevamente lo estamos viendo, hay una referencia a los discípulos, a lo que es la Iglesia, al cuerpo de Cristo, al propio Cristo y al Padre. Venga, y en este caso, porque aquí el siervo, sí, y aquí incluso el siervo, hablándonos del siervo, porque el siervo del Señor, de Jesús, es la Iglesia, pero la Iglesia pasa a ser sierva por la mediación y la propia obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí nuevamente, pues ese concepto de la Trinidad estaría, ¿no? Estaría, porque los siervos son hechos siervos por medio y a través del Espíritu Santo, el Señor es Jesucristo, y el Padre es quien envió a Jesucristo, ¿no? Estaría implicado, aunque no nos hacen una alusión directa, pero bueno, entendemos que es así, ¿no? Porque el que es hecho siervo, siervo del Señor, siervo inútil del Señor, lo es por la propia acción del Espíritu Santo. Venga, vamos a Juan 13:20 y nos dice este mismo apartado: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, aquí, en este caso, en estas palabras, sí que está manifestada de manera clara la Trinidad misma, ¿no? Porque ya aquí ya no nos está hablando de el que os recibe a vosotros, sino que aquí ya nos está especificando concretamente qué es el Espíritu Santo, porque dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, al Espíritu Santo, aunque en otro momento también dice, y cuando yo me vaya será el Padre el que os envía el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque es una misma voluntad y la acción de Jesús es también obra de Dios, y la acción de Dios es partícipe Jesús y el propio Espíritu Santo, y de la labor del Espíritu Santo forma parte también de la voluntad del Hijo, de la voluntad del Padre, por esa unidad en la propia acción, ¿no? Que también esto salió en los puntos finales del anterior vídeo, donde hicimos un análisis en Juan 5, 19 y 27, donde hablábamos de esa indivisibilidad, de esa pertenencia, la complicidad, la autoridad, la unidad de acción, la delegación de responsabilidad y el reconocimiento, honra y glorificación de todas las partes, ¿no? Que conforman la naturaleza de Dios. Las partes, las personas, vaya. Entonces, aquí la Trinidad está manifestada en palabras de Jesús. Él enviará al Espíritu, y el que lo reciba conocerá a Jesús el Hijo, quien da a conocer a Dios el Padre, ¿vale? Esta lectura en lo espiritual también tiene una aplicación en lo terrenal. Quien recibe a los siervos de Jesús aceptan a Cristo, que trae el testimonio del Padre. Si notamos, el Espíritu Santo y los discípulos son reemplazables en esta interpretación, justo por lo que se ha comentado antes en ese versículo 16, en cuanto a que los siervos son hechos siervos por la apropiación del Espíritu Santo. Por eso, no en este ejemplo en concreto, sino en los otros que nos daban los otros evangelios, por eso es mejor leerlo aparte, porque aquí lo está diciendo claramente, el que recibe al que yo enviare, y puede ser una mención directa al Espíritu Santo, y puede ser una mención directa a un siervo que envía Cristo a otra persona, ¿no? Y por eso precisamente son reemplazables, porque el Espíritu es el que obra a través de cualquier siervo, ¿no? Entonces, yo así lo anoté. Si notamos, el Espíritu Santo y los discípulos son reemplazables
en esta interpretación porque es el propio Espíritu Santo el que trabaja a través y por medio de los discípulos. No es, me refiero en cuanto a la interpretación, que sean reemplazables, no que los discípulos van por su aire y el Espíritu no importa, no. Lo que quiero decir es que en estas palabras, al que yo enviare puede ser interpretado precisamente como el propio Espíritu, y si lo llevamos a la interpretación de que nos referimos a las personas, es a las personas que portan al Espíritu. Vale, en ese sentido me refiero que es reemplazable, pero porque son una parte nuevamente indivisible dentro de esta interpretación, porque el Espíritu es en los creyentes, y en los creyentes está el Espíritu. Es por eso, porque es necesario que para que uno se convierta en siervo haya recibido el propio Espíritu, ¿no? Vale, venga, vamos. Juan 13, 31, 32, y aquí nos está hablando del nuevo mandamiento. Y dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Al ser el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, la glorificación del Hijo representa la propia glorificación del Padre. Jesús habla de una gloria común entre él y el Padre, ya que Dios no comparte su gloria con nadie. Cristo es parte indivisible del mismo Dios, ¿no? Por lógica así nos lo indican. Entonces, porque nos lo está diciendo claramente, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Dios es glorificado porque el Hijo es enviado a consumar un plan que el Padre había establecido. Y en eso es glorificado, porque el Padre nos entrega una salvación que nosotros mismos, habíamos rechazado en cierto modo, ¿no? Por la manera en que la humanidad ha actuado finalmente para con Dios. Entonces, por eso también es glorificado Él, y Dios por eso lo glorifica en su propia persona. O sea, hay una glorificación del Padre con el sacrificio de Cristo, y por eso también el Padre le entrega esa glorificación corporal al Señor con su resurrección, ¿no? Y además lo dice, y enseguida le glorificará. No será algo, bueno, con mucho tiempo, es algo instantáneo también, ¿no? Al momento de su muerte. Entonces, pues está claro, porque es algo que repercute, o sea, lo que sucede en Cristo, en Cristo manifestado, afecta a Dios, el cual no se ha manifestado terrenalmente, encarnado en sí, y esa propia glorificación del Padre, que no está presencialmente en esta tierra, provoca la consecuente glorificación del Hijo en cuerpo glorificado, ¿no? Bueno, pues está claro, son glorificaciones que nos hablan de diferentes personas nuevamente. Venga, vamos a Juan 14, 6, 14. Este es va a ser un apartadito un poquito largo, pero bueno, vamos a ir luego versículo a versículo extrayendo ciertas claves. Aquí nos está hablando de Jesús, el camino al Padre. Y entonces, a partir del versículo 4, antes nos ha hablado de las moradas celestiales, entonces en el versículo 4 nos dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si Jesús, en estos versículos, afirmara ser el Padre, no incluiría la preposición en, porque aquí lo estamos viendo, ¿no? Aunque él está diciendo, pero él no le está diciendo a Felipe, porque le dice, muéstranos el Padre, y dice, ¿cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Cuando uno se refiere a sí mismo,
Si Cristo se estuviera refiriendo a sí mismo como el propio Padre, diría, ¿no crees que yo soy el Padre? Pero no está diciendo yo soy el Padre, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿Vale? No es lo mismo, no es lo mismo. Esa preposición nos habla de algo diferente, nos habla de un estar, no necesariamente del ser. El estar nos habla precisamente del compartir una esencia. Ese en nos habla de que las presencias están diferenciadas, ¿vale? Las presencias, las manifestaciones, la personificación, en fin. Bueno, ahí está. Vamos a ir analizando un poquito los versículos de este apartado. Entonces, en el versículo 6, cuando nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Venir a es algo directo, venir por es algo indirecto, ¿no? Cuando nosotros vamos a un sitio, lo estamos haciendo de manera directa. Yo voy de aquí a este lugar y doy un paso y ahí estoy. Pero cuando nosotros decimos venimos por carretera, entonces ya es algo indirecto, porque no lo estás haciendo tú directamente. O vengo por tierra, o vengo por mar, o vengo por aire. Ya no lo estás haciendo de manera directa, es algo indirecto. Ya necesitas un vehículo que te desplace a través de un lugar, ¿no? Entonces cuando aquí nos está diciendo nadie viene al Padre sino por mí, lo que nos está hablando es que al Padre no se va a llegar sino por Él. Tú no vas a llegar de manera directa al Padre, no hay forma de llegar de manera directa al Padre. No podemos dar un paso y estar en el Padre. El requisito imprescindible es aceptar la verdad de Jesús, recibir el Espíritu Santo que nos entregue la revelación y el convencimiento de que Él es la verdad, ¿no? Y el único camino al Padre, precisamente. Entonces, nuevamente, ese uso de esa preposición por mí, venir por mí, implica necesariamente que hay otra persona cuando antes está haciendo referencia al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para referirse a Él como el Padre, tendría que decir, nadie viene al Padre si no viene a mí, ¿vale? Si no viene a mí, nadie va a conocer a Dios. Así estaría expresado, yo soy el Padre, en palabras de Jesús. Pero cuando dice, nadie va al Padre sino por mí, ¿vale? Ahí nos están expresando claramente, nuevamente, que hay una diferencia en las personas, que es algo indirecto, ¿vale? Aun siendo una vía directa el acercarse a Jesús, porque Él te catapulta al Padre, ¿no? A conocer al Padre. En el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, precisamente, esto no es afirmación de ser el Padre, sino de estar en el Padre, ¿vale? Nuevamente, esa preposición, que aquí no nos la está usando, pero precisamente nos está hablando de esa condición de pertenecer al Padre, no de ser la figura misma del Padre. Venga, en el versículo 9 nos dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús no habla de una manifestación visible, sino de evidencias comprobables. Lo que está diciendo, porque además luego, de hecho, nos da esa aclaración, porque en el versículo 10 dice, bueno, luego lo vamos a ver también, pero no está hablando, cuando él está diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no se está refiriendo a la propia figura, sino estás viendo, porque tú, Felipe, estás pidiéndome ver a la divinidad, a la cual el humano no lo puede ver, no puede soportar el ver su gloria, como así nos lo demuestra el resto de la palabra de Dios. En otros puntos en las epístolas, en el Antiguo Testamento, con ese ejemplo que se dio de Moisés, pero lo que Cristo está diciendo es, tú quieres ver a la manifestación de la divinidad, yo soy la manifestación de la divinidad que tú puedes observar. Eso es lo que está diciendo, pero no es que esté diciendo yo soy la figura del Padre, sino que está diciendo, lo que quieras ver de la divinidad, lo vas a ver en mí, no vas a poder ver otra cosa. Al Padre no lo vas a poder ver y al Espíritu, bueno, pues generalmente tampoco se le va a poder ver, se le va a poder percibir, pero no ver en sí, ¿no? Generalmente no será así. Entonces, precisamente lo que está diciendo, me has visto a mí, has visto al Padre, pero no es que esté diciendo, es que este tipo de cosas, claro, si lo cogemos así y si lo interpretamos así, o sea, si tomamos el versículo 9 así, entonces claro decimos, no, es que ves, Jesús es el Padre. Señores, dentro del contexto, en estos mismos versículos, hay tantas evidencias que diferencian al Padre del Hijo, que si nosotros
tomamos entonces ese versículo aislado, entonces decimos, claro, Jesús es el Padre. Pero si atendemos a todo el contexto de todo este apartado del capítulo 14, pues bueno, no nos quedan dudas, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando precisamente es eso, de que Él es la manifestación visible con esas evidencias comprobables de que forma parte de la divinidad, pero no que con ello esté afirmando que sea la persona misma del Padre. En el versículo 10, cuando nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y vamos a leer, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es por eso por lo que le está diciendo, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿vale? Hasta el versículo 11 es una continuación de la idea del versículo 9. Entonces, cuando... Y esto lo expliqué yo también... Bueno, hablé de esto en el primer vídeo, pero bueno, aquí lo he explicado de esta manera. Cuando un medicamento mora en nuestro cuerpo para sanar una enfermedad, es el medicamento el que provoca el cambio. Así Dios mora en Cristo para manifestar en Él toda su gloria y poder. Por eso el Padre es en mí y yo en el Padre, ¿vale? Porque son parte de una misma naturaleza. Entonces, no, pensaba, yo cuando hablé de lo de los medicamentos, las dosis, eso lo hablé en el primer vídeo de la Trinidad en cuanto a la manera de actuar del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, aquí precisamente es eso, es en el Padre, yo en el Padre y el Padre en mí, ¿vale? Es que tú no puedes estar dentro de otra persona y ser otra persona, o sea, aunque lo vamos a tomar con... Bueno, o sea, las posesiones demoníacas es una obviedad, es una realidad que en algunos casos existe, ¿no? Aquí estamos hablando de la divinidad, vamos a poner un ejemplo en el sentido opuesto. Cuando un demonio posee a una persona, digamos, el demonio se mete dentro de la persona, pero el demonio sigue siendo el demonio y la persona sigue siendo la persona, aunque se está viendo afectada por esa influencia demoníaca, pero la persona en sí no deja de ser ella misma. Se ve alterada, se ve afectada, se ve manipulada, se ve sometida a la voluntad de ese demonio, ¿no? De esa entidad demoníaca, pero la persona sigue siendo la persona y el demonio sigue siendo el demonio. Llevándonos al polo opuesto, al lado positivo, en este caso, hablándonos de la divinidad, es así. Cristo, el Padre, está en Cristo, y Cristo se ve, en ese sentido, impulsado a manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, no es Él el Padre, ni el Padre se convierte en la figura del Hijo. Simplemente que la influencia del Padre, el poder del Padre, reside sobre el Hijo y eso le posibilita manifestar toda esa gloria, ¿no? Venga, vamos. En el versículo 13 nos dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que se pide en nombre de Jesús es gloria en sí mismo para el Padre, lo que demuestra esa indivisibilidad de la divinidad. Precisamente, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque lo que se hace para Cristo, a través del Espíritu Santo, por medio de los creyentes, repercute para bien para el Padre. Y todo es así, porque el trabajo que hace el Espíritu glorifica al Hijo, glorifica al Padre, glorifica al Espíritu. Lo que el Padre hizo en su momento glorificó al Hijo, glorificó al Espíritu. Lo que el Hijo hizo ha glorificado al Padre y glorifica al Espíritu. El Señor mismo con sus palabras en todo momento glorifica al Espíritu también, ¿no? Y trabaja a través del Espíritu. Entonces, eso así lo tenemos que entender, esa indivisibilidad de la divinidad no implica que la personificación de cada uno de los seres que la conforman, pues no exista, ¿no? Es que es muy obvio. Vale, vamos a pasar a Juan 14, 16. Aquí nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo, este apartado, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, es una obviedad de la Trinidad misma manifestada en palabras de Jesús, porque el Hijo, la figura del Hijo, ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo, ¿vale? Jesús se refiere al Espíritu como otra persona distinta a Él. Esto, en ese mismo vídeo que he comentado y mencionado antes por lo de el palo en la hierba, en ese vídeo de memoria realmente hablé sobre este versículo en cuanto a la Trinidad, porque es muy claro, está diciendo, y yo en la figura de Jesús rogaré al Padre y os dará
otro consolador, porque dice, y yo como figura de Jesús, rogaré al Padre, ¿vale? Y el Padre os dará otro consolador, o sea, no os va a dar ni a mí, ni va a ser el propio Padre, sino que Él os va a dar a otro, y ese es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Nos dice, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una nueva insistencia en la idea anterior. Aunque el Espíritu more en nosotros y esté con nosotros, no implica que nosotros de un momento a otro entonces nos convertimos en el Espíritu Santo. No es así. No es así. Así como el Espíritu mora en nosotros y nosotros no somos el Espíritu, el Padre mora en el Hijo y el Padre no es el Hijo, ¿vale? Así lo debemos entender. Pues está muy claro, es que el versículo 16 es tan evidente respecto a esta realidad porque están las tres personas manifestadas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fin de la historia, ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y cada una persona diferente, porque la propia referencia a la figura del Padre y del Padre refiriéndose a otro distinto a lo que Cristo mismo manifiesta, pues nos habla de, bueno, la personificación misma del Espíritu Santo, ¿no? En un ser individual. Venga, entonces en el versículo 17 cuando nos dice estar con y estar en los creyentes, no conlleva a los creyentes ser el Espíritu Santo. Así de igual modo, Cristo y el Padre son personas independientes. Bueno, se acaba de decir, ¿no? Pero bueno, en la nota me la había expresado de esa manera, es que es así, porque tenemos que entender que todo precisamente se entiende también a través de estos patrones de lógica, ¿no? En el pensamiento, pues que si el Espíritu mora en los creyentes y está con los creyentes, eso no convierte a los creyentes en ser la persona del Espíritu Santo, así como el hecho de que el Padre esté en el Hijo y el Hijo en el Padre no hace que las personalidades sean las mismas, sino que cada uno mantiene esa individualidad. Venga, en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí ya nos ha hablado de esa recepción del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo, a pesar de que dice que estaré con vosotros, o sea, que el Espíritu estará con vosotros, después nos habla del Espíritu diciendo, no os dejaré huérfanos, o sea, cuando yo me vaya, cuando presencialmente yo pase al otro lado con el Padre, no os dejaré huérfanos. Y lo está diciendo como yo no os dejaré huérfanos, aunque el que va a traeros esa compañía, esa fortaleza, esa ayuda, va a ser el propio Espíritu Santo. Pero lo toma como de sí mismo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es parte del mismo Dios, es parte de la misma esencia de Dios y va a traer lo mismo que Jesús en ese sentido, bueno, no exactamente, sí lo mismo, aunque no de la misma manera manifestada. Va a ser diferente porque el Espíritu Santo y Jesús, bueno, pues trabajan cada uno a su manera, ¿no? Y bueno, cada uno trabajando a su nivel, ¿no? A su manera, pero todo respondiendo a una misma voluntad, que es la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo. Cuando decimos la voluntad del Padre, en esencia es la voluntad de la divinidad. Muchas veces, porque en esto no queda excluida ninguna de las figuras, pero lo que quiere decir es que cuando cualquiera de las manifestaciones se expresa, o ha actuado, o ha intercedido, o se ha revelado, todo formando parte de esa voluntad en común que dirige la propia conciencia de la divinidad, ¿no? Entonces, en este ejemplo, en este versículo, cuando nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, a pesar de que Cristo hable de la recepción del Espíritu Santo, en este caso habla en primera persona porque el propio Espíritu es parte de la unidad indivisible de Dios. Entonces por eso lo toma así y lo expresa de esa manera, como diciendo, yo no os voy a dejar huérfanos, pero estamos entendiendo que se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo y habla como desde sí mismo, porque el Espíritu va a traer la confirmación, la revelación del mismo mensaje de Jesús, ¿no? Que en sí es la confirmación propia del mensaje también del Padre, anteriormente entregado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Venga, Juan 14:20 y nos dice, bueno, vamos a leer el 19 porque viene a continuación del anterior que hemos leído, del 18, donde nos decía, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. En el 19 nos dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pasamos ahora al versículo 20 y dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, esto nuevamente es que es muy interesante porque con esa preposición en
nos está entregando esa clave, ¿no? Continuamente. Es el Espíritu Santo el que da entendimiento y revelación de la naturaleza de Dios. Así como el Hijo está en el Padre, nosotros estamos en el Hijo por medio del Santo Espíritu. Pero no por ello nosotros somos el Espíritu, así como tampoco el Padre es el Hijo. Es algo que ha salido antes también, no recordaba que lo tenía concretamente así redactado en este versículo, pero es que es muy claro, porque el hecho de que algo esté en no le otorga las propiedades, ¿no? de esa otra persona, o sea, digamos las características, lo positivo, la influencia, eso sí lo concede, pero no la propia presencia. O sea, nosotros no nos convertimos en el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que entender que la misma expresión no provoca que el Hijo y el Padre sean una misma persona, sino que la influencia de uno recae sobre el otro, ¿no? En ese sentido. Y es muy claro, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Recibiréis ese entendimiento de que no soy el Padre, sino que yo estoy en el Padre, que formo parte de Él. Y dice, y vosotros en mí, vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. ¿Por qué? Por medio del Santo Espíritu, pero sin ser nosotros el Espíritu. Nosotros seguimos siendo mortales. El Espíritu mora en nosotros, pero nosotros no nos hemos convertido en esencia en una de las personas de Dios, ¿no? No es así, no nos hemos convertido en eso. Ni aun cuando seamos glorificados, la Iglesia no va a ser en esencia de la misma manera. Se va a compartir una glorificación que va a provocar que haya una eternidad, pero eso no nos va a convertir directamente, no nos va a situar al mismo nivel de lo que es la esencia de las tres personas de la Trinidad, en absoluto. Bueno, Juan 14:21, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, en este caso, cuando nos está hablando precisamente de el amor es un sentimiento que se manifiesta para con otra persona. O sea, no estamos hablando del amarse a sí mismo, nos está hablando de un concepto de amor, y el amor se ha de manifestar entre dos personas. Y en este versículo 21 nos hablan de dos personas, el Padre y el Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nos está hablando, en este caso, de las personas, los discípulos, los siervos de Dios. En realidad nos habla de un conjunto de personas, de la figura del Padre y de la figura del Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y al final la manifestación a los hijos de Dios se produce por la recepción del Espíritu Santo también, ¿vale? Que nos impulsa a la santificación, a buscar la obediencia al Señor, ¿no? A contemplar su palabra y a querer estar conociendo un poquito más cada día para entrar en esa obediencia y demostrar al Señor que lo amamos, ¿no? Y eso repercute en que seamos amados por el Padre, porque nosotros amamos a la figura del Hijo, que es la que el Padre nos ha enviado. Entonces Jesús nos habla de ser amados por dos personas diferentes. Nuevamente nos están implicando, porque no solo nos dice me amáis a mí, sino mi Padre os amará porque me amáis a mí, ¿vale? Nos está hablando de que el amor que nosotros tenemos para con el Hijo, habiendo esa diferencia ya en las personas, en el grupo de personas que aman al Hijo, eso implica o repercute de manera directa en que el Padre, por nosotros amar al Hijo, nos ame también a nosotros. Vale, venga. Perdonad si a veces para estas cosas, no sé, lo explico así como muy en plan para que lo entiendan niños pequeños, pero es que tenemos que ser muy precisos a que estas claves verdaderamente pues nos entregan todas esas evidencias, ¿no? de la naturaleza de Dios. Entonces por eso incluso lo intento poner así sobre la mesa o dar este tipo de ejemplos en cuanto a que lo podamos comprender con cosas más básicas, pero bueno, simplemente no es por, yo qué sé, no es por tratar de llamar a nadie nada, ni por... pero quiero, para que quede claro, ¿no? O sea, simplemente lo quiero expresar de esta manera para que el asunto nos quede claro. Hemos leído Juan 14:21, vamos a pasar al 23 y nos dice... Bueno, vamos a leer el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vale. Juan, en palabras de Jesús, habla de vendremos en plural, a pesar de que quien hace morada en los creyentes es otro ser individual que da testimonio y revelación de la Trinidad de Dios, pues el Espíritu Santo, siendo parte del mismo Dios, se representa a sí mismo, al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo refleja la pluralidad de Dios, aun siendo una manifestación individual, y por eso también nos lo expresa así: vendremos a Él y haremos morada con Él. No significa va a venir el Padre, va a venir el Hijo y va a venir el Espíritu. Significa que el propio Espíritu porta la imagen del Padre y la imagen del Hijo, porque es la propia imagen de Dios, ¿vale? En ese terreno, en ese campo espiritual, pero lo es. Y por eso nos lo dice: vendremos a Él, vendremos en plural, ¿vale? Nuevamente está reflejada aquí la Trinidad, de manera muy clara. Venga, vamos a Juan 14:26 y nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre envía al Espíritu en nombre del Hijo. Igual que el Hijo viene en el nombre del Padre, sin ser el Padre, lo que se explicó de los mensajeros, uno viene en nombre de otro y es para evitar que ese otro se personifique en esa zona donde se hace esa entrega. Pues aquí, cuando nos está diciendo a quien el Padre enviará en mi nombre, pues igual que Cristo vino en el nombre del Padre, el Espíritu viene en el nombre del Hijo, que en sí es venir también en el nombre del Padre, porque el Hijo no podía venir aquí y estar desde el año en que nació hasta el final de la historia de la humanidad. O sea, no se iba a pegar aquí 2000 años viviendo, ¿no? Porque de hecho, si fuera una persona que viviera durante 2000 años terrenalmente, entonces ya no habría ningún tipo de fe necesaria, ¿no? Se vería, el ser inmortal siempre está aquí y ya está. Entonces, pues será él, ¿no? Tendrá que ser él porque siempre ha estado aquí, o desde que encarnó ha estado aquí. Entonces no podía ser. El plan de Dios está manifestado de otra manera, y es que, bueno, pues requieren necesariamente de esa fe también, ¿no? Bienaventurados los que creen y no ven. Pero al margen de eso, es muy claro: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿vale? Igual que Cristo, Cristo en realidad no necesitaba llevar la palabra en la mano, así como nosotros. Es importante que recurramos a ella. Igual yo también lo dije cuando di en el otro vídeo las aplicaciones y tal. A mí, bueno, me gusta tenerlo también en estos dispositivos, pero personalmente a mí, donde esté un libro físico, bueno, pues no lo cambio, ¿no? Y nosotros tenemos que estar continuamente con el texto en mano, cuando hablamos de ella, para ser precisos, porque en esos pequeños matices de preposiciones, artículos, en eso se nos entregan muchas claves a la hora de la interpretación, no solo en cuanto a la Trinidad de Dios, sino en cuanto a cualquier doctrina, a cualquier versículo que analicemos. Pero bueno, es verdad que si yo quisiera mirar ahora 2 o 3 versiones, me va a resultar más sencillo hacerlo desde aquí que tener aquí 3, tener que estar buscando. Entonces, utilizar esto a nivel tecnológico para facilitarnos en presentaciones o en cosas así, yo desde luego lo aplaudo, ¿no? Pero este hecho de llevar a lo mejor tecnología, si ya es en la congregación y tal, y a la gente le da que sería un error. O sea, si tú estás leyendo la palabra en un dispositivo dentro de la iglesia, de la congregación, y estás con la palabra, bien, pero si vas a caer en la tentación de estar yéndote a otras aplicaciones, a otras cosas, en medio de la enseñanza, del culto, mejor que entonces lo dejes, ¿no? Que te vayas simplemente con la palabra física, que no tengas ese tipo de distracciones, pero que mientras nosotros realmente lo utilicemos para bien, o sea, para trabajo, pues bueno, me parecen herramientas que son también muy aprovechables, ¿no? Entonces, bueno,
Pero aquí en este versículo es muy claro, es muy claro. Entonces en el versículo lo dice así, en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No sé si esto nos saldrá más adelante, pero lo dice así, el Espíritu, o ya no salió, el Espíritu Santo no viene a hablar por su propia cuenta. O sea, no viene de manera libre e independiente, viene hablando la verdad del Padre y la verdad del Hijo, ¿no? Siendo parte de la manifestación de Dios, entonces por eso Él nos habla y con su presencia se nos manifiesta pues la verdad del Padre y la verdad del Hijo, ¿no? Y la propia compañía de ellos también, aunque sea en la persona del Espíritu Santo, porque es una manifestación de ellos, ¿vale? De Dios, vaya, pero siendo parte de ese conjunto. Venga, Juan 14, 28, y nos dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús va de regreso al Padre, así como Cristo viene a nosotros a través de la manifestación del Espíritu Santo. Aun siendo el Hijo parte de Dios, Cristo se somete a la autoridad del Padre. Entonces, y dice, el Padre, porque el Padre es mayor que yo, pero lo tenemos que entender en el sentido, uno, de que Él lo está hablando en este momento en cuanto a la encarnación, ¿vale? Y que es una cuestión de que sí, lo que se ha dicho antes, que después del reinado milenial de Jesús y durante toda la eternidad va a ser el Padre el que va a reinar. Entonces, en ese sentido, Cristo estaría sometido a la propia autoridad del Padre. Pero bueno, es que también lo entendemos, Padre e Hijo, pues evidentemente, aunque todo haya formado parte por toda la eternidad de la propia esencia de Dios, de la propia naturaleza de Dios, la figura en lo terrenal, nosotros entendemos que la figura del Padre siempre viene antes de que aparezca la figura del Hijo, ¿no? En la propia naturaleza. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Hijo mismo está sometido a la autoridad del Padre, en amor al Padre. Entonces es una cuestión de que el Hijo verdaderamente va a someter, va a entregar todo al Padre, ¿no? Para que durante toda la eternidad sea el Padre el que esté reinando, ¿no? Pero no, aunque, y aquí lo está diciendo, pero insisto, es una cuestión, no es tanto de que dentro de la jerarquía de Dios, o sea, de que haya diferentes estamentos, sino que, y estas palabras de hecho lo que demuestran es eso, el continuo dar gloria, el Padre al Hijo, el Espíritu al Hijo, el Espíritu al Padre, el Padre al Espíritu, el Hijo al Espíritu. Es una cuestión de que entre todos se glorifican. Es decir, cuando el Padre durante toda la eternidad vaya a reinar y haya recibido lo que Cristo le haya entregado, en ese caso Cristo no va a estar, mira, ahora le toca al Padre, ahora yo pierdo. No, el Hijo se va a gozar. El Hijo se va a gozar, así como el Hijo y el Padre se están gozando de toda la labor con la que el Espíritu Santo está ejerciendo en este momento, así va a ser. O sea, pero porque es una cuestión de que ahí no hay rivalidad, no hay competencia, todos forman parte de una unidad y en el plan establecido cada uno sabe cómo van a tener sus momentos, ¿vale? O sea, no significa que Cristo va a tener un reinado y cuando ya el Padre reine, entonces Cristo ya queda de lado. No, 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 no. Siempre va a ser como ahora cuando está trabajando el Espíritu y aparentemente nosotros, aparentemente, no tenemos como una relación con el Padre y con el Hijo de manera directa, por así decirlo, presencialmente directa, pero sí la estamos haciendo verdaderamente a través del Espíritu. Entonces, es una cuestión de que cuando uno ya empieza el reinado milenial, las cosas es que en nuestra conciencia ya van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y vamos a entender cómo esta realidad complementaria de Dios no reside en luchas, en enfrentamientos, en divisiones, aunque haya una división en lo que es la naturaleza manifestada, pero no en la esencia. Entonces, eso implica que todo gire en armonía y en un perfecto orden y en un perfecto plan, ¿no? Donde no hay ni rivalidad, ni contiendas, ni celos, ni nada de eso, nada de eso. Eso sucedió con quien ya sabemos que sucedió en esa rebelión, ¿no? Que tuvo en su momento. Bueno, está muy claro. Esto a lo mejor en algunos casos cuando dice el Padre mayor es que yo, cuando dice estas palabras, esto a lo mejor a algunas personas, a algunos grupos religiosos les lleva a decir, no, Cristo entonces ha sido creado. Pero ya hemos visto a lo largo de toda la palabra que no es así, que el Señor Jesús no ha sido creado en un momento, sino que Él fue quien lo creó.
Entonces, cuando él está diciendo esto, y también en su otro momento lo expliqué, es por una cuestión de que por el tiempo en el que él iba a estar, y por esa naturaleza que Cristo tiene, humilde, quería enfocar la gloria al Padre, para que la gente en un mal sentido no lo idolatrara, ¿no? Como cuando lo querían hacer rey, pensando, queriendo dar un plan, un sentido diferente a la obra que él verdaderamente vino a hacer en su primera encarnación, ¿no? Entonces él en ningún momento dejaba de enfocar la gloria y la atención al Padre. Bueno, pues evidentemente esto nos habla de esa otra figura del Padre que en complementación del versículo 26 que hemos leído antes, donde nos menciona el Espíritu, pues nos da esa naturaleza trinitaria de Dios. Venga, vamos al capítulo 15, Juan 15, 1, nos dice, aquí hablándonos de Jesús, la vid verdadera, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, el labrador y el fruto nunca pueden representar al mismo sujeto. Esto también, estos ejemplos en cuanto a la naturaleza, tal, nos ayudan muchas veces a comprender esta verdad. Entonces nos lo está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Pues nos lo está dando de manera clara que aquí hay esa diferencia entre entre la figura de la persona del Padre y la figura de la persona del Hijo. En este ejemplo nos lo está entregando, ¿no? La vid es el fruto que se come, el fruto que se toma, y el Padre es el labrador. Nosotros no nos comemos a la persona que nos lleva el producto a la tienda, o la persona que está en el campo labrando. Nosotros nos comemos el producto, pero no nos comemos a la persona, ¿no? Pues aquí el mismo Jesús está diferenciando precisamente a ambas personas, a sí mismo y al Padre. Vale. En Juan 15, 23, aquí nos está hablando de el mundo os aborrecerá, y dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Lo que se expresa por otros sobre el Hijo repercute sobre el Padre, puesto que junto al Espíritu uno solo son. Es por eso que igual que en lo que hemos hablado de que el disfrute, el gozo, igual que en lo positivo, cuando uno recibe a un siervo, está recibiendo al Espíritu que mora en el siervo y con ello recibe al Hijo y recibe al Padre, entonces eso tanto en lo positivo como en lo negativo. Si alguien aborrece al Hijo de Dios, está aborreciendo al Padre. Y si alguien aborrece a un siervo de Dios que porta al Espíritu, está aborreciendo al Hijo y al Padre, ¿no? Esto tiene repercusión en ambos polos, o sea, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Jesús, de ser una sola persona dentro de lo que es la figura de Dios, diría, el que me aborrece a mí está aborreciendo a Dios. Ya está, ¿no? Pero no está diciendo eso, está diciendo, si me aborrecéis a mí, entonces también estáis aborreciendo a mi Padre, al que me envió. Vamos al versículo 26 de este capítulo 15, y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bueno, pues este es otra misma referencia al Espíritu Santo, otra referencia a la propia Trinidad. Porque nos dice, aquí en este versículo, el Espíritu procede del Padre. No es una fuerza impersonal enviada desde el Padre, sino que procede del mismo Dios, del cual el propio Jesús también forma parte. Por esta razón, el testimonio entre ellos es exactamente el mismo. Pero lo dice así, pero cuando venga el Consolador, ¿vale? A quien yo os enviaré del Padre. Y es lo que he dicho, antes nos lo ha dicho, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí lo está diciendo, yo os enviaré del Padre. Y en otro punto dice, el Padre os lo enviará. ¿Por qué? Por esa unidad en la voluntad también, ¿no? Vale. Y dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bueno, pues él, otra persona que viene del Padre, pero que no es el Padre, ni soy yo, da testimonio acerca de mí. Por lo tanto, cuando nosotros damos testimonio de otra persona, no estamos hablando de nuestro propio testimonio. Y es lo que aquí está pasando. Es otra persona que está hablando del testimonio del Hijo, que viene a confirmar el testimonio del Padre, pero que él trae un testimonio propio, que en sí no es ajeno al del Hijo ni al del Padre, ¿vale? Pero es el testimonio de él. Sin embargo, nos trae el testimonio del Hijo.
¿vale? Porque el testimonio es el testificar, el entregar revelación, el conceder el entendimiento, ¿no? Vale, eso es en cuanto al testimonio, no es que él traiga otro mensaje diferente. Nada, pues está claro, procede del propio Padre. Y no es eso, una fuerza impersonal. Venga, pasamos al capítulo 16 y en el versículo 7 nos dice, hablándonos aquí de la obra del Espíritu Santo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesús habla de su partida como requisito para que el Espíritu Santo descienda sobre los hijos de Dios, como alguien personal, algo que queda confirmado en el siguiente versículo. Bueno, luego vamos a ir al versículo 13, pero vamos a continuar. Mas si me fuere, os lo enviaré, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así como Jesús comunicó reiteradamente la sabiduría del Padre, así el Espíritu Santo se nos indica que no hablará por su propia cuenta, es decir, posee una individualidad que le posibilitará hacerlo, mas su mensaje responderá a cumplir la voluntad del Padre, así como el Hijo lo hizo. No es el Espíritu Santo viniendo y diciendo, yo ahora a lo que me apetezca. No, Él viene a seguir la labor verdaderamente, a seguir la labor que inició el Padre, que manifestó en carne el Hijo y que continúa el Espíritu hasta el fin del mundo, ¿no? Vale, entonces es muy claro, versículo 13, porque además nos lo está diciendo, no hablará por su propia cuenta, o sea, Él podría en su individualidad traer cualquier mensaje, sin embargo va a traer el mensaje de Dios, lo que nos implica que el Espíritu Santo es una entidad personal, ¿no? Tiene una personalidad definida, así como Cristo también tenía su propia personalidad. Venga, vamos a Juan 16:14 y dice, y aquí siguiéndonos, estamos hablando del Espíritu, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así como el Hijo glorifica al Padre, así el Espíritu glorifica al Hijo por medio de su testimonio y su labor. Y dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará tanto de su testimonio como tomará también de lo que son sus ovejas para continuar haciendo la labor del Padre, ¿no? Del Hijo por medio del Espíritu. Es así. En el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu toma de lo que es del Hijo y nos aclara que lo del Hijo, que todo lo que es del Hijo es del Padre también, todo lo que tiene el Padre es mío, si Él está aclarando eso y está diciendo que el Espíritu lo toma, nos está diciendo, el Espíritu no soy yo, ni es el Padre, pero el Espíritu puede tomar absolutamente todo de mí porque yo, además, poseo todo lo del Padre, con lo cual el Padre, el Hijo y el Espíritu somos uno y todos tenemos la misma autoridad y la misma capacidad, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo en este versículo, en estos dos versículos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está diciendo, tomará de lo mío, pero es que lo mío es lo del Padre también, ¿vale? Estos dos versículos son, bueno, pues en ese sentido absolutamente reveladores, ¿no? Como nos están hablando de esa, pues nuevamente de lo que hemos hablado antes, de lo que se ha comentado antes, que salió en el anterior vídeo, de la indivisibilidad, de la pertenencia, la complicidad, la autoridad, la unidad de acción, la delegación de responsabilidad y el reconocimiento, la honra y la glorificación para cada una de las personas que componen la Trinidad de Dios, ¿no? Y en todos los versículos, finalmente, quizá no en todos, pero en muchos versículos hay una manifestación muy clara de todas estas verdades, ¿no? Bueno, en el versículo 15 cuando nos dice eso, dice,
el Espíritu, vamos, esto es lo que escribí, el Espíritu toma del Hijo lo que en sí es del Padre para entregárselo a los creyentes. En ausencia terrenal del Hijo es el Espíritu el que testifica del Padre. Es precisamente por eso, tomará de lo mío, tomará de mi verdad, tomará de mi ejemplo, tomará incluso de las manifestaciones sobrenaturales que yo en su momento hice. Esto en palabras de Jesús, lo tomará el Espíritu, porque el Espíritu puede manifestar milagros, puede manifestar la gloria de Dios. Otra cosa es la distorsión, la manipulación, la falsedad que hay hoy en día de que los ungidos de Dios lo hacen ellos porque ellos lo hacen, cuando el humano no, finalmente en ese sentido no hace nada, es el Espíritu el que llega a hacer. Entonces, es un error cuando uno dice, no, porque a mí se me ha concedido, porque yo tengo, que finalmente no, o sea, es que el que lo hace es el Espíritu. Cualquier cosa, cualquier obra de carácter milagroso, de carácter sobrenatural, la ejecuta el Espíritu, o sea, la ejecuta el Espíritu, es así. No la hacen los humanos, ¿no? Bueno, venga, vamos a los versículos 26-28, aquí nos habla de yo he vencido al mundo, y dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, a diferencia de otros momentos, Cristo aquí niega que rogará al Padre, dado que la misma figura de Dios, resaltada por Cristo, ama a sus hijos. Salir de Dios es una evidencia de que Cristo es una manifestación del mismo Dios. Entonces, y aquí lo que está diciendo es, no es necesario que yo ruega al Padre que haga algo por vosotros, porque vosotros me amáis, y como vosotros me amáis, vosotros ya sois amados por el Padre. Eso es lo que está diciendo. Entonces no es necesario que yo esté rogando al Padre, Señor, haz esto por ellos, porque el mismo amor del Padre se va a manifestar para que, si es conforme a la voluntad de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que nosotros a lo mejor deseemos se manifieste. Si está de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios, si no, no será así, pero por el propio amor de Dios que busca nuestro verdadero bien, ¿no? Y nosotros muchas veces no sabemos reconocer lo que es mejor para nosotros, pero si es así, lo que está diciendo es que no se va a necesitar de que Jesús esté rogando, y así lo dice. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Lo que está expresando precisamente es eso, es que a través del Hijo y del amor al Hijo, por la revelación y el convencimiento del Espíritu Santo, hay un amor al Padre, hay esa reconciliación con el Padre que provoca que, bueno, pues que el amor mismo del Padre también se manifieste en la persona de los creyentes, ¿no? Pero lo vemos, la referencia al amor y al amor del Padre, al amor del Hijo, obviamente nos están hablando de diferentes personas y de diferentes tipos de amor. Aunque es un mismo amor en lo que tiene que ser, en lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque además así Jesús mismo lo relaciona a que porque me amáis a mí, el Padre también os ama, ¿vale? Y en realidad la verdad es que como el Padre nos ama, nosotros podemos amar al Hijo. Esa es más la verdad. No es la verdad tanto de que claro, estos versículos lo mismo. Si nosotros tomamos y decimos, vale, es que claro, nosotros amamos a Jesús, y como nosotros amamos a Jesús, entonces el Padre nos ama. No, no, no. Esto en Filipenses, vamos, lo vamos a ver en muchas evidencias a lo largo de la palabra, en ese vídeo de la salvación, es el amor inicial de Dios el que nos hace a nosotros amarlo a Él, y no al contrario. Para tomar, de hecho, retomar algún tipo de ejemplo, el hecho del huevo y la gallina, que vino antes por la gallina, antes que el huevo, ¿no? En la propia creación de Dios. Entonces, así es. Nosotros no es que dependa de nosotros el que nosotros amemos a Jesús, sino que en función al amor que el Padre nos ha tenido, nosotros llegaremos a amar a su Hijo, ¿no? Juan 16:32 y nos dice, yo he vencido al mundo. Y dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Ante la ausencia de compañía humana, Jesús afirma tener la compañía del Padre. Pero si Jesús fuera el Padre, no sería cuestión de compañía, sino de afirmar su propia soberanía. En el sentido de, me dejaréis, pero da igual porque yo soy Dios. Aunque lo es, y aunque no lo manifiesta así, lo podría manifestar así y no estaría afirmando soy Dios el Padre. Pero lo que quiere decir cuando el Padre no me ha abandonado, el Padre siempre ha estado conmigo, es precisamente por ese el Padre está en mí y yo en el Padre. La relación de Cristo en ese sentido con el Padre, pues obviamente era distinta a la relación que nosotros podamos tener, ¿no? A día de hoy. Entonces, en este sentido nos lo está hablando, nos está diciendo, por mucho que me abandonéis, yo no voy a estar solo, porque mi comunión con el Padre en este momento me está ofreciendo todo lo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy claro también. Versículo 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo y el Espíritu Santo mismo es el que le fortaleció para que pudiera continuar durante todo su calvario, ser crucificado, morir y finalmente ser glorificado, ¿no? Capítulo 17, en el versículo 1 nos dice, aquí nos habla Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación de Cristo glorifica en sí mismo al Padre por ser esa unidad inmutable. Entonces, lo que se ha dicho antes, de que la labor del Espíritu glorifica al Hijo, glorifica al Padre, la labor del Hijo al Espíritu y al Padre, la labor del Padre al Espíritu y al Hijo. O sea, es todo algo complementario. Y es así, es así. Tu Hijo te glorifica a ti. Glorifica porque la propia palabra de Dios se ve cumplida en el momento en el que el Hijo es glorificado. Y eso le concede a Dios, bueno, pues todo el crédito que siempre ha tenido, ¿no? Entonces es claro. La glorificación del Hijo glorifica al Padre, pero es una glorificación que afecta en lo corporal al Hijo, y al Padre, afecta en la esencia, pero que en la propia manifestación del Hijo tiene una repercusión concreta en ese sentido. Y sin embargo, es algo que afecta a toda la unidad de lo que compone Dios. Venga, entonces en el versículo 2 nos dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces la potestad sobre la propia vida solo la tiene Dios. Dios como esencia, como conjunto, ¿no? Entonces si Cristo verdaderamente posee esa autoridad es porque es parte del mismo Dios, es Dios mismo. Esa autoridad no la puede tener un simple mortal. Nosotros no podemos dar vida a nada, no podemos crear nada. O sea, a partir de la nada nosotros no podemos crear nada. Solo lo puede hacer Dios. Nosotros podremos crear a través de diferentes cosas, pero nosotros no podemos crear el material con el que luego sí se pueden generar otras cosas. O sea, de la nada, nada podemos hacer nosotros, ¿no? Sin embargo, Cristo sí, y al poseer esa misma autoridad, como así lo dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa potestad, esa autoridad que solo Dios posee, manifestada a través del Hijo, precisamente le sitúa en esa misma condición de Dios. Vale, en Juan 17:3 seguimos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo mismo, si nos estuvieran hablando de Jesús como el Padre, entonces esto estaría manifestado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Pero nos dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Vale? Esto y esta clave es algo que luego vamos a ver en prácticamente todas las epístolas de el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, en todo eso lo vamos a ver en todas las presentaciones, cómo se nos habla de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver así, que manifestado como Cristo, la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa idea unitaria, tendría que estar expresado Dios, el Señor Jesucristo, y aquí mismo nos lo está revelando. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Vale, entonces, aun siendo Dios mismo, Cristo se desmarca de ello en esta expresión, haciendo una clara división en la personificación del Padre y del Hijo. Y lo vemos como, a pesar de que, por lo mismo, si esto lo podríamos leer así, podríamos decir, vale, Dios verdadero es uno, y como aquí nos diferencia la figura de Jesús,
entonces Jesús no es el Dios verdadero, porque si tomamos este versículo así, de manera aislada, simplemente así, y lo presentamos así cuando a la hora de querer presentar, pues eso, que el Hijo no es igual al Padre, o sea, que no es parte del mismo Dios, pues entonces se toman versículos como estos que hemos visto y se manipula porque no atendemos a todo el contexto, ¿no? Pero está mal hecho en ese sentido, en ese caso, porque si leemos todo, vamos a entender que, aunque aquí nos lo expresa de esta manera, así podríamos llevar a la mala interpretación, en el contexto estamos entendiendo que todo nos habla de una misma formación, ¿no? Vale, Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, esto es una referencia absoluta al versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Si Cristo compartía la gloria de Dios antes de la creación, es porque el verbo que dio origen a todo lo existente existía desde la eternidad, porque la creación tuvo un momento, y en ese momento el verbo ya era, antes de la fundación del mundo, antes del principio, del tiempo, del espacio, de la materia, era ya. Entonces esto también en 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está hablando, cuando está diciendo, quiero que donde yo estoy, aunque él está todavía terrenalmente aquí, pero se está refiriendo a donde yo estoy en tu presencia, a donde yo voy, ¿no? A eso se está refiriendo. Y nos lo vuelve a decir, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tener eso antes de la creación, compartir esa gloria, o sea, ser partícipe de esa gloria de Dios desde antes de la creación, implica que Cristo es parte del mismo Dios, que su naturaleza es eterna y su existencia ha sido por los siglos de los siglos. Venga, en Juan 17:10, porque hemos saltado al 24, pero vamos al 17:10 y dice: vamos a leer el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, si Cristo no fuera parte del mismo Dios, esta afirmación sería un acto de soberbia, mas no es así, pues Cristo, por derecho y propia naturaleza, posee todo lo que el Padre le ha entregado. Y lo dice así: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. A ver qué humano es capaz de hacer una afirmación como esta, sin estar blasfemando y sin estarse poniendo en altares o en lugares que no son de su pertenencia, ¿no? Sin embargo, Cristo lo podía afirmar, porque sabía de dónde venía, a dónde iba y dónde había estado durante toda esa eternidad pasada, por llamarlo así. Es un concepto también complicado, pero bueno, donde había estado, ¿no? Durante toda esa eternidad. Vamos a Juan 17:11 y nos dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego vamos a leer también el 21 en conjunto. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, así como el cuerpo de Cristo es uno solo y está conformado por todas las personas a las que Dios predestinó, así Dios, conformado por tres personas, forma una sola unidad. Muy claro esta idea, ¿no? Transmitida por Jesús. Vale. Y aquí estamos vamos de un versículo, a lo mejor pasamos a otro, retrocedemos, pero bueno, para retomar las mismas ideas unidas, ¿no? Entonces, en el versículo 17:23 y 17:26 vamos a leer: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y luego en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, desde un concepto abstracto como es el amor, Jesús refleja nuevamente la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y nuevamente lo está diciendo: y le has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado a mí esté en ellos y yo en ellos. O sea, tu amor esté en ellos
y mi propio amor también esté en ellos. Y en el 23 nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado tú a ellos, como también tú a mí me has amado, ¿vale? Esa relación de amor, ese diferente, que es un mismo amor, pero manifestado sobre diferentes personas, revela nuevamente esa diferencia, ¿no? Bueno, es muy claro. Vamos entonces, nos quedan dos últimas citas y ya concluimos este apartado del Evangelio de Juan, esta parte de los Evangelios, este tercer vídeo. Venga, en Juan 20:17 nos dice... Juan 20:17, aquí nos está hablando de cuando Jesús se aparece a María Magdalena y dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nueva aclaración de que el Padre de los cristianos también es Padre de Jesús, el Dios de los creyentes también es el Dios de Jesús, ¿vale? Y aun siendo parte Jesús de Dios, Dios tiene su propio Dios, o sea, es que es por esa cuestión de que el Hijo cederá la autoridad al Padre. La clave de esto está precisamente en esa revelación que luego Pablo nos entrega en 1 Corintios 15, 27, 28, de que el Hijo someterá todo a la potestad del Padre. En eso está, pero precisamente porque todo está parte del plan de Dios, de que cada uno tenga sus momentos, ¿vale? Pero lo que se ha dicho antes, no es que luego uno es relegado, el otro pierde importancia, tus obras, no tiene nada que ver con eso. Esta aclaración precisamente, en las mismas palabras de Jesús, lo está diciendo. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, al lugar donde voy, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿vale? A mi Dios y a vuestro Dios. De nuevo está reflejada la diferencia en las personas dentro de esta realidad, ¿no? De esta naturaleza divina. Venga, pues está claro. Y para concluir, Juan 20, 21. Este mismo apartado, bueno, aquí ya nos habla de cuando Jesús aparece a los discípulos. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como el Padre envió a Jesús en representación de sí mismo, así Cristo, en representación misma del Padre, envía a los hijos de Dios a cumplir su labor. ¿A través de quién? Del propio Espíritu Santo. Entonces, Él nos envía, pero en realidad envía al Espíritu Santo morando en nosotros, ¿vale? Pues, de nuevo aquí, aunque se manifieste simplemente al Padre y se refiere a Jesús a sí mismo, cuando nos habla de que a nosotros nos envía, no nos envía a hacer nuestra propia labor, a testificar de nosotros, a hablar nuestras propias ideas, nos envía a hablar su verdad y la verdad del Padre, que será revelada y que será entendida por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Y nos envía de esa manera, pero del mismo modo que el Padre envió a Jesús y no era Jesús, así el Hijo nos envía a nosotros, que portamos al Espíritu Santo donde Él mora. Nosotros no somos Jesús, ni tampoco somos el Padre, ¿vale? Por lo tanto también el Espíritu Santo en ese sentido queda diferenciado como una manifestación individual, y la figura del Padre y del Hijo queda confirmado que son distintas, ¿no? Las propias manifestaciones. Vale, bueno, pues yo creo que no habrá superado en mucho las 2 horas, seguramente ya con la edición se quede un poquito más reducido, y nada, lo vamos a retomar ya el próximo día, empezando ya a partir de Hechos de los Apóstoles, y bueno, pues continuaremos, aunque el siguiente vídeo va a venir el primero de la salvación. Ya lo explicaré en su momento un poquito cómo va a ser la temática que va a contener, y bueno, pues sabiendo ya que lo vamos a ir alternando. El siguiente de la salvación, después ya empezaremos con Hechos, segundo de la salvación, y seguiremos continuando con esta serie que verdaderamente no sé exactamente cuánto nos ocupará, pero yo creo que si atendemos a todas, absolutamente todas las evidencias que se nos presentan, tanto en este como en el otro vídeo, pues bueno, las diferentes doctrinas quedan sustentadas por sí mismas, ¿no? Por la palabra, no por la explicación que aquí se pueda dar, sino porque el mismo texto es claro y es evidente que, bueno, que no hay duda, ¿no?, en la verdad de Dios. Así que nada, cuidaros, chicos, y que Dios os bendiga. Chao.
que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos